dedicarnos más para la parte mecánica. Sin embargo, a raíz del planteamiento de las Naciones Unidas con respecto a los objetivos de desarrollo sostenible, han invitado a los arquitectos alrededor del mundo a poder evitar justamente los sistemas mecánicos, ¿no? Por dos razones. Uno, porque son muy costosos. Dos, porque contaminan. Y tres, porque es como que nosotros no tenemos un criterio de diseño para aprovechar los elementos naturales de ventilación e iluminación. Entonces, yo les tengo que explicar para que tengan en cuenta estos criterios, pero mi recomendación como profesional es que tratemos de evitarlos. En casos extremos, porque, bueno, al menos acá en Trujillo no tenemos el caso de climas extremos, o sea, no estamos ni bajo cero ni por encima de 40. Entonces, pues estamos dentro de un clima templado relativamente ajustable, que se pueden trabajar estrategias pasivas, pero bueno, igual de todas maneras hay que tenerlo en cuenta. Ahora, en esta clase vamos a ver algunos casos que tengan que ver directamente con el estudio de calentamiento y enfriamiento de espacios, ¿ok? Hasta el momento hemos visto varios casos en cuanto a procesos constructivos, materialidad y tal, pero ahora nos vamos a ir desde lo que hemos estado mirando ya como objeto arquitectónico a un plano mucho más amplio, a la zona ya más urbanística donde se emplaza el proyecto. Entonces, por eso vamos a ver algunos casos, ¿ok? Quisiera saber, hasta este momento, hace poco salieron las noticias, bueno, no sé si supieron, pero en Porto Alegre, de hecho, unos amigos pasaron la trágica desgracia de que se vieron inundados. Porto Alegre es una de las ciudades más turísticas de Brasil y específicamente en esta parte de Porto Alegre, un pueblito, era como que el pueblo... Entonces era como que el pueblo estaba acá, ¿no es cierto? Este es el mar, ¿ok? Y todas las personas se comunicaban, o sea, todo el diseño de la ciudad, aquí estaba la ciudad, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? Ellos tienen sus drenajes pluviales a raíz de, pues tienen bastante lluvia, pero la lluvia empezó a subir el caudal de este río, ¿sí? Y todo el río se desbordó hacia la ciudad. Tanto así que el aeropuerto que estaba aquí quedó inundado y bloqueó a la ciudad, la ha aislado. Entonces, la única manera en que esta ciudad se comunicaba era por ciertos puentes que atravesaban el río, pero al subir el caudal, chao puentes y chao ciudad. O sea, no ha podido conectarse más con el resto del país. Y la otra manera era por el aeropuerto, pero el aeropuerto también ha quedado inundado. Entonces, este problema meteorológico ha sido bastante grave, ¿ya? Porque en realidad es crítica la situación con la que estamos afrontando. Los fenómenos meteorológicos, ¿ok? Pero desde el año 2000 ha habido un incremento, es la razón por la que ahora pues, las Naciones Unidas han tomado acciones sobre el desarrollo, el diseño de las ciudades en cuanto a estos fenómenos. ¿Ustedes saben cuántos fenómenos más o menos han habido desde el 2000 hasta ahora, en estos 24 años? La cantidad. ¿Pueden tirar números al aire? ¿Cuántos creen? Unos, a ver, el fenómeno niña, de la niña, el huracán. 3, ¿ya? Yo le pongo... 4, 5, 6. Yo le pongo 7. El número ha habido 7000 fenómenos. Ya estaba 1000 veces así. Ya, específicamente en el año 2020, fuera de la pandemia, nosotros tuvimos incendios forestales en Australia, tuvimos tsunamis, terremotos, ¿ok? Taludes, inundaciones, huaicos. En el año 2023, el año pasado nomás Trujillo, experimentó unas activaciones de quebradas bastante inusuales, pero que definitivamente pues causaron muchos destrozos y muchos de los pobladores que ahora en las zonas donde ustedes han investigado probablemente hayan sido los más afectados, ¿no? Han habido personas que han muerto a raíz de estos fenómenos en grandes cantidades, lo cual es una alerta para toda la ciudadanía del mundo que podamos tomar acciones sobre ellos, ¿okay? Entonces, imagínense con estos 7000 fenómenos que podemos hacer nosotros para contrarrestar. En el 2021, Tomás Franco, ¿puedes ayudarme, Joana, a leer qué es lo que menciona? Ya.
A nivel mundial, septiembre pasado fue el mes más caluroso registrado en el mundo. Mientras los efectos de la crisis climática se manifiestan de formas cada vez más alarmantes, es deber de la industria de la construcción, actualmente responsable del 39% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, hacer su parte al comprometerse con un cambio genuino y radical en su acercamiento a la sostenibilidad. Muy bien, 39% de las emisiones que generamos con el sector construcción es lo que le da ese factor de cambio climático al mundo. O sea, estamos hablando casi el 50% de la razón por la que el cambio climático está ocurriendo es por nosotros, ¿no? Entonces no es un índice que digamos el 5%, el 1%, que es casi imperceptible, es casi el 40%, ¿no? Entonces estamos hablando de números en millones y en momentos bastante críticos en que el mundo está atravesando, que hay que tomar pues alerta sobre ello, ¿ok? Ahora, ¿a qué retos nos enfrentamos al tener estos porcentajes movidos? ¿Qué situaciones nosotros ahora contemplamos que antes tal vez no lo tenían en cuenta en las ciudades, en el diseño específicamente? Por ejemplo, construir con materiales locales. Antes no era tan importante como ahora. Claro, construir con materiales locales, ¿qué más? O tal vez considerar los climas tan cambiantes que pueden llegar a ser. El agua también. El agua, correcto. La lluvia no lo teníamos como un factor tal vez en el norte tan presente, ¿no? Sí, es como que ya normal, no va a llover un poquito y no pasa nada. No necesitamos ni drenaje en la ciudad, ni techos con inclinación, no pasa nada, yo puedo vivir tranquilamente feliz en mi estera y me caen un poquito de gotitas y está bien, ¿no? No me inundo. Pero ahora, en los últimos años, ya hemos visto que el clima está descendiendo. Las humedades relativas están siendo bastante afectadas, estamos llegando casi al 100% en varias ciudades en el Perú y en el mundo, lo que significa que eso afecta la salud de los pobladores y por ende nuestro confort en el lugar donde vivimos, ¿sí? Entonces, esos retos que como arquitectos nos enfrentamos, hay que saber lidiar con ellos. De tener un mundo tan bonito, feliz, ¿no? Hace miles de años, nosotros somos la única raza o especie que lo está destruyendo. Hace poco vi una noticia en África que los elefantes en las sabanas están muriendo por las altas temperaturas. O sea, un elefante es capaz de resistir alta temperatura y también no consumir agua por mucho tiempo. Sin embargo, con el cambio climático tan radical que está habiendo, está muriendo. Y las imágenes tomadas desde el aire de tantos elefantes muertos en la sabana es una imagen totalmente cruda, ¿no? Entonces, hay que tomar acción sobre eso. ¿Y cuál será entonces más fácil? ¿Calentar o enfriar? Enfriar. ¿Qué piensan? ¿Calentar? Enfriar. Calentar, enfriar, ¿qué tal? 50-50. Ya. Vamos a ver entonces cuál sería el más difícil. Vamos a ver por eso los sistemas de climatización. ¿Ok? Ahora, según Álvaro Ruiz, existen diferentes dispositivos. Vilma, ¿puedes ayudarme? ¿Qué nos menciona? Dispositivos mecánicos que son capaces de modificar la temperatura, la humedad y la circulación y pureza del aire para establecer un confort térmico y una buena salubridad del aire. Correcto. Entonces, estos dispositivos mecánicos de los que hablamos como parte de sistemas de climatización activa, a diferencia de las pasivas que hemos visto que son ventanas alargadas, baños mucho más amplios, ventilación cruzada, iluminación natural, en contraste con ello, los sistemas activos buscan de manera más rápida o de alguna forma más tecnológica, por decirlo de alguna forma, modificar, uno, la temperatura, la humedad y la limpieza del aire. Esa es la razón. Si ustedes entran en un espacio donde cuando recuerdo que venía acá en verano a La Vallejo y afuera en el patio del frente era un calor bárbaro y entrabas a admisión y era fresquito, ¿no? No querías irte. No puedo dar mi clase, ¿no? Porque ese cambio de temperatura tan radical, ¿lo pueden hacer los sistemas mecánicos? Sí, lo pueden hacer. Ahora, ese aire es puro, eso habríamos que analizar, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo que hace el sistema mecánico es que ingresa el aire caliente, hace un microclima, lo refresca, porque hace una turbina en el ambiente y luego emite un aire nuevo, que es el que hace el frío, ¿no? Ahora, ese sistema procura que las personas puedan tener un mejor confort térmico, pero eso no deja de lado que pues, las ciudades sigan siendo
Entonces, por ahí hay que tener cuidado. Ahora, tenemos diferentes sistemas de climatización. ¿Me recuerdas su nombre, hijo? Giuseppe. ¿Giuseppe? Giuseppe. Giuseppe. Ok. Giuseppe, ¿cuántos sistemas tenemos de climatización? 4. Creo que acá no se ve muy bonito por la luz. Tenemos, estos sistemas de climatización toman en cuenta dos elementos, el agua y el aire, básicamente. Entonces, ¿cómo se identifican estos sistemas? Trabajándolos de manera par, aire con aire, agua y agua-aire. ¿Ok? Entonces, estos 4 son la forma en que trabaja el sistema, pues el tan conocido como aire acondicionado. ¿Ok? Un aire acondicionado viene a decir que es un espacio, a diferencia del ventilador, que solito utiliza y regenera el aire por el movimiento. El aire acondicionado tiene un sistema mecánico que almacena una cierta cantidad de agua para refrescar el aire. Ahora, eso es como es un dispositivo, pero si nosotros buscamos una alternativa pasiva, podríamos utilizar fuentes de agua, podríamos utilizar muros llorones, entre otros. Justo lo que acaba de decir, había visto que en Europa, en una recepción, habían puesto un sistema de aire acondicionado, por decirlo así, pero bioclimático, o sea, eran vasijas de... se me fue el material, pero era agua corriente sobre las vasijas y estas se iban moviendo y iban enfriando aproximadamente como el 5% del espacio que antes. Correcto. Ahora, el agua y el aire trabajan muy bien con la vegetación. Entonces, si nosotros en un espacio interior generamos jardines secos o de alguna manera trabajamos con estos elementos en conjunto, van a climatizar el aire, ¿no? Pero hay personas que pues no quieren tener mantenimiento de sus arbolitos, ni tener mantenimiento total, aire acondicionado, necesario. Bueno, entonces frente a eso se ha propuesto ese sistema, ¿ok? Ahora, el aire acondicionado trabaja con esta propuesta de aire-aire, ¿ok? ¿Qué significa? ¿Me alcanzas a ver mi López? Está muy lejos, más o menos. Entonces, Joana, por favor. Ya. Aire acondicionado. El sistema aire-aire es lo que llamamos aire acondicionado. Lo que hace es sacar el calor fuera del edificio. Un dispositivo que realiza el transfer de la energía térmica de un espacio a otro se llama una máquina frigorífica. Muy bien. Seguramente en sus proyectos de taller, o bueno, no sé si lo han trabajado, hay cámaras frigoríficas, ¿no es cierto? Estas cámaras están vinculadas con un espacio que se llama un cuarto de bombas, que son las que trabajan el aire acondicionado en conjunto. Ahora, eso depende y es relativo de acuerdo al área de diseño. O sea, si yo voy a hacer para una casita un aire acondicionado, pues la máquina frigorífica es muy pequeñita. Pero si voy a hacer para un edificio de esta magnitud, por ejemplo la universidad, o el caso de un centro cultural, un hospital, pues sí, las cámaras son mucho más grandes, ¿no? Porque hay que almacenar estos dispositivos de tal manera que puedan trasladarse a través de ciertas tuberías que puedan ventilar todos los ambientes, ¿no? Entonces, obviamente eso es un costo bastante elevado, ¿no? Entonces, algo que les parecía curioso a algunos amigos que venían de Estados Unidos y Europa, decían, las casas no tienen aire acondicionado, les decían, no, acá nos respetamos con el abanico. Nos respetamos para arreglar tu cartón, para que... ¿no? Y otros que venían, por ejemplo, en Argentina es muy común tener estufas, ¿no? Que están con gas, ¿no? Entonces decían, pero tampoco tienen gas ni estufa, no, tampoco. Mentita. Pero es que nosotros somos tan naturales que todo, abrimos la puerta y ya está. ¿No? Entonces, es cierto que en estos otros países ya se han adelantado en implementar en la mayoría de sus edificios este tipo de sistemas por obviamente tener temperaturas tan elevadas. Como les vuelvo a mencionar, como les decía al inicio, nosotros no tenemos una temperatura extrema ni en calor ni en frío para estar sujetos a eso. Ahora, sí es cierto que el año pasado el calor no se iba, ni se ha ido recién hasta marzo, ¿no? Pero ahora ahí viene el frío, ¿no? Entonces, por esa razón es que en países donde sí tienen esta temperatura tan marcada, sí se requiere este tipo de sistemas para controlar. No sé si vieron en las noticias hace un par de meses que en Canadá y en Estados Unidos la gente salía con sus fotos y que se congelaban su pelo, su ropa afuera. No sé si lograron ver esas imágenes. Hasta el agua, claro, entonces hacían estos efectos que tiraban el agua caliente y se congelaba así como hielo, ¿no? Entonces, parece chiste, pero va a ser anécdota, ¿no? Entonces después no podían salir de su casa. Entonces, si eso es
claro que el aire acondicionado en este caso sí se requería, pero incluso a esas temperaturas las cámaras frigoríficas se vieron afectadas porque necesitan obviamente una cierta ventilación, porque la cámara frigorífica tiene una especie de ventilador que requiere, ¿no?, ese aire, pero si ya es demasiado frío pues también perjudica las máquinas, ¿no? Entonces igual de todas maneras hay que tenerlo en cuenta, ¿ya? Ahora, este es un ciclo de refrigeración que he tratado de ponerles en lo más sencillito que puedan entender cómo funciona el aire acondicionado. Nosotros no vamos a ser expertos en ir a implementar aire acondicionado, nuestra labor es diseñar, pero sí es importante tener en cuenta cómo o en qué espacios podríamos aplicar este tipo de sistemas. Ahora, nosotros tenemos en este orden los elementos principales, uno de los cuales es la válvula de expansión, ¿ok? Entonces ingresa el aire por acá, por un tubito, entra la válvula de expansión, el evaporador lo traslada hasta el compresor lleva el condensador y esta es la rejilla por la cual se evacúa el aire frío, ¿no? Entonces ingresa caliente, lo evapora, lo compresa, cambia la temperatura y evacúa con aire frío. Entonces ese es el ciclo con el cual se trabaja. Sí, Muy bueno. ahora, perdón, quería decir. Ahora, vamos a ver un video muy cortito de justamente cómo se impulsa este tipo de ventilaciones mecánicas y cómo se lo controla, ¿ya? Y de qué manera funciona. ¿Cómo comenzar en el... Hola a todos y bienvenidos a calorifrio.com, el portal líder de las instalaciones de climatización, refrigeración, construcción sostenible, energía renovable y batería agua. Hoy hablaremos de un tema clave como es la ventilación y la ventilación mecánica controlada, explicando los conceptos clave y razonando por qué la ventilación mecánica controlada es un sistema muy interesante para ser instalado en una vivienda. Ya sabéis, suscribiros a nuestro canal para no perderos más tutoriales como este